Buenos días, hoy es martes 5 de marzo del año 2024. Transmitimos desde Cuenca Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la más cordial bienvenida al sociólogo y abogado Jaime Chuchuca. Jaime, buenos días. Sería importante hacer un análisis con usted, conocer sus puntos de vista, su lectura sobre los 100 primeros días del gobierno del señor Noboa. Estamos preguntando esta semana, conociendo los criterios para saber hacia dónde va el país. Escuchamos sus puntos de vista, Jaime. Buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la entrevista. Primero, creo que los ecuatorianos debemos conocer que el gobierno de Noboa emerge de las ruinas del gobierno de Lazo y anteriormente de Moreno. Es decir, entre estas dos ruinas se tiende el gobierno de Noboa. Bajo actores similares, actores políticos, económicos, podemos decir que el pacto financiero, comunicativo, oligárquico del gobierno tanto de Moreno y de Lazo ahora continúa con el gobierno de Noboa. Los mismos clientes políticos, los mismos actores políticos que estuvieron entrelazados en esa época de modo privado y económico continúan ahora, incluyendo grupos mediáticos. Hay una diferencia clave que la podemos ver los ecuatorianos día a día y es sobre todo el consenso que se ha logrado dentro de la Asamblea Nacional. Esto se veía ya desde el mismo día que ganó las elecciones del actual presidente de la República, Daniel Noboa, en el que se hizo ya a través de su tía un consenso con las fuerzas del correísmo. La misma noche, es más, ella comunicó que llamaría a un consenso hacia el gobierno dentro de la Asamblea. Y ahora en la Asamblea Nacional, ADN, Partido Social Cristiano, correísmo, construye a momentos, incluso algunos asambleístas de Pachacutic han venido votando conforme las directivas del gobierno nacional de Daniel Noboa. Y estas directivas no son otras que las que dejaron Moreno y Lazo. Y lo podemos ver en las diferentes leyes aprobadas. Hay leyes que en realidad tienen cambios mínimos de palabras, de comas, como por ejemplo la ley de eficiencia económica, que ya fue impulsada por el gobierno de Lazo y ahora fue aprobada en este gobierno a través de la Asamblea Nacional, la ley de eficiencia energética, y algunos otros factores que han comenzado en este gobierno, como por ejemplo la subida del IVA al 15%, el proyecto del conflicto interno, que también fue resuelto en este gobierno con el decreto 111, aprobación también de algunas reformas legales, entre otros, numerosos acuerdos, como por ejemplo la destitución de dos vocales del Consejo de la Judicatura, Murillo y Morillo, el uno con U y el otro con O. Podríamos decir, esta destitución también entra en el acuerdo. Sin Esto, embargo, esto, esto sin dentro del embargo, pacto, no, dentro del pacto. dentro del pacto. Esto significa la toma de la justicia, es decir, que los casos, los tan sonados casos que hay una metamorfosis, para utilizar las palabras dentro del punto de vista de la fiscalía, hay una metamorfosis metodológica, estimado Jaime. Por ejemplo, se ha cambiado frecuentemente el caso Encuentro, que investigó Villavicencio, al caso León de Troya, que investigó la policía y la fiscalía, al caso El Padrino, que lo investigó o el medio La Posta, después al caso Metástasis y el día de ayer salta el caso La Purga, ¿no? Entonces, todos estos casos son delimitaciones metodológicas para incorporar supuestos delincuentes y para sacar otros. Y esta es la parte que nos preocupa más, que es la de sacar a algunos tipos que se encuentran vinculados. Y aquí hay una cooperación también institucional para hacer estas modificaciones. Entonces, metodológicamente no se puede acusar a todo mundo desde el punto de vista de la fiscalía en un solo caso, eso es algo obvio. Sin embargo, hay algunas personas que no están siendo comprometidas. Entonces, todos estos puntos de vista ingresan en el actual sistema del gobierno de Daniel Noboa en medio de una grave crisis económica inducida por los gobiernos anteriores. Recordemos que llegamos ya casi a 85.000 millones de dólares en deuda pública y privada, a los sectores multilaterales, al Fondo Monetario Internacional, a gobiernos extranjeros como China, incluyendo también el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAP y otros.
y el crecimiento económico que tuvo nuestro país el año anterior en 1,5% del Producto Interno Bruto, pongo yo la hipótesis de que lo debemos a los migrantes, un poco más de 5.000 millones de dólares en remesas que llegaron del extranjero hacia el Ecuador. Mientras que hemos tenido graves pérdidas, podemos ver después estas pérdidas, pero que tienen que ver con el petróleo. Por ejemplo, el Ecuador ha extraído más de 8.000 millones de dólares en petróleo el año anterior, pero solamente ha recibido 3.200 millones de dólares. Es decir, que el sector privado se lleva el 60% y el Ecuador se queda solamente con el 40%. Estas son las bases programáticas del gobierno de Daniel Noboa con las cuales ha realizado su gobierno de estos 100 primeros días, estimado Jaime. 100 primeros días que nos deja más con interrogantes que con certezas, de Jaime, ¿o no? Muchas interrogantes, sí, pero también algunas líneas efectivas. Primero, la continuidad de los gobiernos de Moreno y de Lazo, un retorno a un dependentismo muy grande frente a Estados Unidos en el marco de varias guerras que tenemos actualmente en nuestro planeta, entre ellas la de Rusia-Ucrania, la guerra de Israel-Palestina, la de Líbano, Siria, los conflictos en Medio Oriente, Oriente Próximo, Afganistán, Irak y otros. Y en medio de esto, Ecuador metido en una guerra. Imagínense esto, Jaime, una guerra de gigantes. La primera parte, la supuesta entrega de chatarra rusa, que en realidad es la entrega de material bélico ruso que Ecuador adquirió en la década de los 90 al Salvador y otros países para que vaya a Ucrania y puedan ejercer los soldados sin tener mayor capacitación, ya que se encuentra en su misma lengua, podríamos decir. Y en esto Ecuador se comprometió con Estados Unidos diciendo que iba a recibir 200 millones de dólares a cambio. Sin embargo, del otro lado, Rusia 200 dijo, millones, Jaime, un paréntesis, 200 millones de dólares a cambio de chatarra. sí, exactamente. ¿Quién cambia basura por 200 quién puede millones? creer eso? No. 200 millones además en material bélico que provendría de Estados Unidos, casi como sucede con los países de la OTAN. Dan su armamento ruso a Estados Unidos, de la Unión Soviética es Unión Soviética, y a cambio la OTAN da su armamento de las empresas que ellos tienen. Lo mismo querían hacer con Ecuador. Es decir, que lo que sucedía con los países, ex países de la Unión Soviética en los años 90 estaba sucediendo ahora en 2024 con el Ecuador. Y a cambio de eso, Rusia lo que hizo es negar la importación del banano, casi el 25% del banano ecuatoriano va a Rusia, productos agrícolas, Claro. flores, etcétera, y nos trajo un gran problema económico. Eh, Casi Eso 15 días de pérdidas le económicas. hizo retroceder, ¿no? Al gobierno de Noboa. Y retrocedió obviamente porque el gobierno de Novo, además encabezado por el grupo de la corporación Novoa, las bananeras, que ellos son los principales exportadores del banano, dijeron, aquí nos estamos jugando nuestras propias posibilidades económicas y dieron un paso atrás. Sin embargo, Estados Unidos ha dicho que Ecuador sigue colaborando. Esto es una violación muy grave de la soberanía ecuatoriana y de la seguridad interna. Producto del pacto que tiene Novoa con la Asamblea Nacional, no se ha llamado un juicio político. Debería haberse ya por lo menos convocado a la revisión a través de un juicio político porque se está violando la seguridad pública del Ecuador. O sea, esto es constitucionalmente respaldado, estimado Jaime. Los asambleístas debían haber convocado ya a un juicio político por violarse la seguridad territorial que tiene el Ecuador, al tratar de comprometernos de una guerra siendo neutrales. El derecho internacional de respecto a la neutralidad dice que no deberíamos nosotros actuar ni de modo diplomático, peor armado en medio de una guerra. Bueno, Esto es otro suceso dentro de los 100 días. eso no va a suceder, sociólogo, porque mientras dure el pacto de la regalada gana, obviamente las cosas van a seguir funcionando a favor de los correístas, socialcristianos, de todas estas mafias políticas. Es que además hay una repartición ya de cargos, fuerzas y momentos políticos en los que se está respaldando. Veamos, por ejemplo, lo de la consulta popular. Lo mismo que ha sucedido dentro de la Asamblea con los diferentes movimientos estratégicos políticos que tiene Novoa y las distintas fuerzas de la Asamblea, también ocurre en la Corte Constitucional, donde tenemos 9 actores, 9 representantes, 3 que provienen
aliados, podríamos decir, del ex gobierno de Lazo y que actualmente le están apoyando al gobierno de Novoa, otros tres que tienen mucha relación con el correísmo y otros tres con el Partido Social Cristiano. Y todos ellos aprobaron las preguntas para el referéndum y la consulta popular, Ahora, que en total suman 11 preguntas. Jaime, ahora vamos con el tema de la consulta, ¿no? ¿Qué cree que pase en el tema de la consulta, el día de la consulta? ¿Será un golpe a favor de Noboa o un golpe en contra? Aquí hay un problema que viene de lo anterior. Lo clave es que hay un pacto en la Asamblea. El gobierno de Lazo, cuando llamó a la consulta popular, tuvo un grave revés electoral porque tenía en contra la mayor parte de las fuerzas políticas. ¿Qué es lo que sucede ahora? La mayor parte de las fuerzas políticas de la Asamblea le están apoyando a Novoa y algunas fuerzas también externas a la Asamblea. Entonces, esto significa, por ejemplo, que los partidos que se han inscrito por la consulta popular llamen a votar no en una o dos preguntas, de 11 preguntas. Esto causa ya un problema a la hora de la votación y la definición de los ciudadanos por el voto, precisamente porque va a disuadir a la población a que la mayor parte de las preguntas se encuentran bien. Entonces, yo veo aquí un problema y una posible victoria, podríamos decir, así no sea con un gran porcentaje de parte de Nova, puede ganarle la mayor parte de las preguntas. La mayor Pero parte de las debemos ver, preguntas. Claro. sí, debemos ver tres ejes aquí muy concretos en las preguntas. El primero, el tratar nuevamente de vender el país a las transnacionales, esto es lo que se quiere hacer con el arbitraje internacional. Sin firmar, podríamos perder. Ya votando, podríamos perder los ecuatorianos más de 3.000 millones de dólares en casos de arbitraje internacional. Dos, el contrato por horas, algo que los ecuatorianos ya lo sufrimos en los años 90, lo dejó firmando el gobierno de Rodrigo Borja Ceballos, y después, producto de los mandatos constitucionales en 2008, los ecuatorianos nos libramos del contrato por horas, ahora se quiere regresar al contrato por horas. El derecho no debe ser regresivo, debe ser progresivo, y aquí hay un gran faltante, ¿no? Además que los ecuatorianos, para conocer un dato, solamente en el mes de enero del 2024, el 45% de los ecuatorianos, cuando se les preguntó, respondieron que les faltó dinero para consumir comida, alimentos. Esto es muy grave y ahora se quiere llamar a un contrato por horas. Eh, y en tercer lugar, un autoritarismo, el crecimiento de las posibilidades armamentistas de responder a los conflictos internos que tiene el Ecuador en seguridad, en política, en delitos, en crimen. Y aquí hay que diferenciar entre las mafias Mm. existentes de varias décadas en nuestro país y el terrorismo, porque esto yo veo que lo confunden mucho, incluyendo fiscalía y los jueces, porque son dos cosas distintas. Puede haber mafia que ejerza actos terroristas, pero no son lo mismo. Es una mafia que ejerce actos terroristas, pero hay que distinguir entre mafia que no hace actos terroristas y las propias actividades terroristas, porque la mafia la hemos vivido décadas los ecuatorianos y la Claro. seguimos y sigue sobreviviendo dentro del Estado y nosotros la seguimos viendo todos los días. Y las mafias políticas, Jaime, las mafias políticas que utilizan a la justicia, que se ponen de acuerdo para robarse todo lo que puedan y vivir a lo grande en mansiones, con vehículos de lujo. Ahí está el caso Purga, ¿no? El caso este que ha conmocionado nuevamente al país. Le sacaron de la cama, calientito, al famoso Muentes, cercano a Nebot, ex asambleísta, este personaje que amenazó a Fernando Villavicencio en la Asamblea Nacional, hoy está preso. Mostraron las imágenes de la mansión. ¿De dónde, pues? 4 millones de dólares se ganó la lotería sin comprar guacho, utilizándole a la justicia como cómplice, con documentos falsos, tocayo, falsos. Así funcionan las cosas en este país. Ahora, más de una decena de casos, podríamos decir desde el caso Encuentro para acá, vinculan a todos los gobiernos últimos, desde el gobierno de Correa, pasando por el gobierno de Moreno y al gobierno de Lazo. Actualmente también está involucrado el gobierno de Novoa.
todos los gobiernos, desde el gobierno de Correa al gobierno de Novo, han tenido también un pacto con las mafias. Y esto tampoco es muy revelado. Hay un cerco mediático, como hace un momento le decía, estimado Tocayo, respecto a los gobiernos y los vínculos con las mafias. Todos los ministros que han pasado, ministros de defensa, ministros de gobierno, incluyendo comandantes de la policía y generales militares, han intentado regresar y tener confianza de los diferentes capos de las mafias dentro de las cárceles. Esto lo reveló ya, por ejemplo, el exministro Carrillo, lo ha revelado el mismo presidente de la Claro. República anterior, Lazo, y la explosión el 9 de enero resulta de esto, porque hay un pacto entre el gobierno de Novoa y la mafia que no se estaba cumpliendo. Y se fuga Fito y empiezan las actividades terroristas de varios grupos. Y esto involucra muchísimos actores de la función Fabiola, judicial, legislativo, gobierno, Fabiola, ministros. Tocayo, Fabiola Gallardo, ex presidenta de la Corte de Justicia del Guayas, también está con prisión preventiva, también cayó en este operativo denominado Purga. Esta señora, que fungió de presidenta, lógicamente ahora se sabe que hizo grandes negocios con la justicia. Dicen, según las últimas revelaciones, que se acercó ella a Fito para ofrecerle sus servicios. Claro, precisamente como otros actores, y además ella fue puesta en la época del gobierno de Lazo. Recordemos que Lazo puso a Murillo en su terna. Murillo fue electo presidente del Consejo de la Judicatura y después él movió muchas fichas, entre ellos cambió algunas de las direcciones provinciales e ingresó la señora Fabiola Gallardo a dirigir, sustituyendo a Josefa Coronel, que anteriormente estaba de directora de la función judicial y trabajaba también en Teleamazonas. Aquí hay unos vínculos muy fuertes de todos los lugares. Igualmente, ahora está vinculado el Partido Social Cristiano con Pablo Muentes, pero recordemos también que Mayra Salazar, eh, supuesta pareja o amante de Leandro Norero, tiene varios vínculos con el Consejo de la Judicatura, la función judicial, Claro, pero también eso. con una parlamentaria andina que es la señora Reyes, que aparece al lado en las fotos con, La Cristina Reyes. sí, precisamente Cristina Reyes, y que aparece con Mayra Salazar y Fabiola Gallardo en algunas fotos. Mayra Salazar ha sido una pieza clave en este entramado de corrupción, de injusticias, de pactos bajo la mesa, de acuerdos. Mayra Salazar venía actuando de asesora, de comunicadora de Fabiola Gallardo, hacía los nexos con los delincuentes de cuello blanco, hacía, era el nexo, tenía un troll center para ensalzar la labor, entre comillas, de Gallardo y de Muentes. Ganaba $2.500, le pagaban mensual. $2.500. Y no nos olvidemos de otros actores estratégicos en esta problemática, que son, por ejemplo, los comandantes de la policía y los generales militares que tampoco están vinculados todavía en ningún proceso, como por ejemplo Tania Varela, que se le llamó a No quiere comparecer acudir, no quiere y no comparecer. acudió. Otros dos generales como Ponce, no recuerdo el nombre del otro señor que se encuentra vinculado, Giovanni Ponce, que se encontraba también vinculado en el caso León de Troya, más tarde llamado Padrino por los medios y actualmente relacionado con el caso Metástasis. Y en medio de ello, el ex cuñado, o el cuñado, perdón, del expresidente de la República, Guillermo Lazo, ¿no? Danilo Carrera, vinculado en estos problemas, el caso Cherres, Luque, que sigue en Argentina y todavía no está extraditado hacia el Ecuador, entre otros numerosos personajes del Ecuador, estimado Jaime, que podemos ver Personajes. que Ujú. casi todas las fuerzas políticas tienen algún tipo de vínculos con estos personajes, porque ya lo vamos viendo, y hay juicios políticos montados dentro de la Asamblea, o que están empezando dentro de la Asamblea Nacional, que destaparán otras ollas de grillos. Donde se pone el dedo, Jaime, donde se pone el dedo salta, brinca la pus maloliente de la corrupción en este país. Todas las instituciones, todos los poderes están contaminados, corruptos. Se llenan de dinero a cambio de la miseria del pueblo ecuatoriano.
Y ahora, no debemos olvidar también que algunas de las acciones que ha tomado la Asamblea Nacional y el presidente actual siguen impulsando esta gran problemática del narcotráfico y el lavado de dinero. Por ejemplo, el acuerdo comercial que tiene Ecuador actualmente firmado con Costa Rica estimula el 12% del comercio y, y el flujo de capital. Costa Rica, recordemos que también es paraíso fiscal. Se hizo bomba de que Albania se le reincorporó a paraíso fiscal, pero Costa Rica también es paraíso fiscal. Así que se disminuiría el 12% de los impuestos para el lavado de dinero de aquellos que hagan acuerdos comerciales con el país de Costa Rica. Y además la firma del TLC de Ecuador con China, lo que también llama la atención porque aquí habrá un incremento de las exportaciones ecuatorianas del 30%, se duplicará la importación de productos chinos, pero también el narcotráfico de Ecuador hacia China. Aquí hay un propósito también geopolítico, a mi parecer, desde Estados Unidos, producto de que la vinculación de Ecuador hacia China en compromisos con el narcotráfico hace que esta potencia también tenga una nueva ruta del narcotráfico, lo que le resta fuerza, obviamente, de modo estratégico y geopolítico. Los contenedores de banano van al exterior con droga, contaminadas con droga, ¿no? Los contenedores de banano. Ojo, Que es, que es el principal exportador de productos y containers que salen del Ecuador, las grandes bananeras, y son las principales que se encuentran contaminadas. De 400 pistas clandestinas que existen en el Ecuador, la mayoría de ellas se encuentran en fincas, haciendas y bananeras. Algunas de ellas muy pocas desactivadas, pero uno de los grandes casos ecuatorianos, que es el caso de la hacienda Serafín, que encontraron 22 toneladas de droga. Es el mayor decomiso que ha existido en el país en estos años. Fue encontrado en una hacienda de un señor vinculado con muchos sectores políticos y entre ellos se dedicaba a la actividad bananera. No quieren publicar el nombre hasta ahora uh, de, del, del dueño de la hacienda Serafín. ¿Por qué será? Lo dejamos en claro. pregunta. Sociólogo, ya para concluir, gracias por concederme la entrevista para que el pueblo ecuatoriano conozca sus puntos de vista, sus criterios sobre lo que realmente sucede en el país. El tema del incremento del IVA del 12 al 15%, ¿cree usted que será uno de los más duros golpes a la economía del pueblo ecuatoriano? Obviamente, me parece a mí una medida recesiva de modo económico, porque el Ecuador, ya decíamos hace un momento, tiene ya graves problemas de pobreza. El 45% de las personas en el Ecuador tiene dificultades para conseguir los alimentos. Cuando se les incrementa del 12 al 15, es decir, 3% más de su salario irá para el pago de impuestos. Además de eso, que el presidente de la República dice que hay 50.000 nuevos empleos y en realidad las cifras del IES dice que hay 20.777 nuevos desafiliados en estos últimos meses. En el Manipulan, IES, ¿no? claro, Manipulan. podríamos decir que más bien la cifra es al revés, ¿no? Casi 50.000 nuevos desempleados en el país. Entonces, subir los impuestos como el IVA y algunas otras cosas que se quieren hacer como disminuir subsidios, quitar subsidios, etcétera, podría causar mayor pobreza de la que venimos teniendo los ecuatorianos. Y aquí hay que poner también otra situación que algunos medios de comunicación, incluyendo encuestadoras como Cedatos, tratan de decir que Daniel Noboa está en los mejores momentos y que tiene un apoyo casi totalitario de la ochenta y uno por población. ciento dice la encuestadora. Sí, Maluk dice 51, hay una diferencia de 51 a Significativa, claro. 80% muy significativa, es decir, que no podríamos encontrar posiblemente una clara referencia, ¿no? En todo caso, a pesar de que tenga el apoyo de la mayoría de los ecuatorianos, en poco tiempo, cuando los ecuatorianos veamos lo que en realidad sucede después de haber subido el IVA, porque van a subir el precio de todas las cosas, incluyendo productos alimenticios. No es porque no tengan IVA que no suben, suben porque hay una cadena productiva vinculada y estos enclaves productivos van a hacer que los productos también tengan un aumento sustancial. Es decir, suben los productos,
de precio, pero no suben los salarios de precio, Bien, no suben los salarios. Entonces, aquí podemos llegar a una a un nuevo punto sin salida de una crisis económica dentro del Ecuador. bien, Jaime, gracias por la entrevista. Volveremos pronto para seguir escuchando su análisis o sus análisis sobre la materia política, económica y social que vivimos los ecuatorianos y que no hay una luz al final del túnel. Gracias, Jaime, desde siempre y hasta siempre. A usted, saludos.